Solución al problema 10.7 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un cuerpo rígido. Problema. La molécula de amoníaco es una pirámide, con el átomo de nitrógeno en el vértice y los 3 átomos de hidrógeno en la base. La longitud de la unión, nitrógeno-hidrógeno, es de 1.01 por 10 a la menos 10 metros, y el ángulo entre dichas uniones es de 108 grados. Encontrar los 3 momentos principales de inercia, con respecto a los ejes que pasan por el centro de masa, cm. Los 3 ejes están orientados como sigue. Z0, es perpendicular a la base. X0, se encuentra en el plano determinado por una unión nitrógeno-hidrógeno. Y los ejes, Z0 y Y0, son paralelos a las líneas que unen los otros 2 átomos de hidrógeno. Solución. A partir de la figura, se tiene que cualquier cara de la pirámide, es un triángulo isósceles, formados por el átomo de nitrógeno y 2 de hidrógeno, como vértices. Es decir, NHH. De manera, que los ángulos de la base, beta, y el ángulo alfa, suman 180 grados. De donde, se obtiene que beta es igual a 36 grados. También, del mismo triángulo NHH, se tiene que el coseno de beta, es igual a, D, entre R. Por lo que, D, es igual a R, por el coseno de beta. Entonces, se deduce que cada lado HH, de la base de la pirámide donde se ubican los átomos de hidrógeno, es de 2 por R, por coseno de beta. El origen, O, se ubica en la base de la pirámide. Esta base, es un triángulo equilátero, HHH. Y el origen, O, se ubica en el cruce de las medianas de dicho triángulo, como se muestra en la figura de abajo. Entonces, el seno de 60 grados, es igual a la altura h, entre L. Por lo tanto, la altura h, es igual a L, por el seno de 60 grados. Pero, ya se obtuvo que L, es igual a 2 por R, por coseno de beta. Y como seno de 60 grados, es igual a raíz de 3, entre 2. Entonces, se obtiene que la altura h, es igual a la raíz de 3, por R, por el coseno de beta. Entonces, del cruce de las medianas, y de la figura de abajo, se obtiene que la longitud OA, es igual a 1/3 de la altura h. Que equivale a 1 entre raíz de 3, por R, por coseno de beta. Y la longitud OH, es igual al doble de OA. Para obtener la distancia del átomo de nitrógeno, al origen, se tiene que el cuadrado de R, es igual al cuadrado de ON, más el cuadrado de OH, por lo que la longitud OH, es igual a R, por la raíz cuadrada de 1, menos 4/3, por el cuadrado del coseno de beta. Y por comodidad, la raíz cuadrada se puede igualar a G. Por lo que la longitud ON, es igual a G por R. Entonces, las coordenadas de los átomos de hidrógeno, respecto al origen, son las que se indican. Al igual que las coordenadas del átomo de nitrógeno. Donde G, es igual a la raíz cuadrada de 1, menos 4/3, por el cuadrado del coseno de beta. En consecuencia, ya se puede ubicar al centro de masa, cuyas coordenadas, desde el origen, son xcm y ycm igual a 0. Y zcm, es igual a la masa del átomo de nitrógeno, entre la masa total de la molécula, por G, por R. Ahora, para calcular el momento de inercia, respecto al eje x0, se requieren conocer las distancias desde el punto P1, sobre el eje X, a cada uno de los átomos de hidrógeno. Así como al átomo de nitrógeno. Entonces, con base en el triángulo isósceles P1HH, se tiene que el cuadrado de P1H, es igual al cuadrado de ZCm, por el cuadrado de R, por el coseno de beta.
de donde se obtiene que, el cuadrado de P1H, es igual al cuadrado de la masa del nitrógeno, sobre la masa total de la molécula de amoníaco, por el cuadrado de G, más el cuadrado del coseno de beta, por el cuadrado de R. Por otra parte, dado que la longitud del origen al átomo de nitrógeno, ON, es igual a ZCm, más la longitud del centro de masa al átomo de nitrógeno, se llega a que el cuadrado de CmAn, es igual al cuadrado de 3, por la masa de hidrógeno, entre la masa total de la molécula, por el cuadrado de G, y por R. Por lo que el momento de inercia, respecto al eje x0, es igual a 2 por la masa del átomo de hidrógeno, mH, por el cuadrado de P1H, que son los dos primeros átomos al frente de la pantalla, según la figura. Más mH, por el cuadrado de ZCm, que corresponde al momento de inercia de la molécula de hidrógeno que tiene coordenada x negativa. Más la masa del átomo de nitrógeno, Mn, por el cuadrado de la distancia del centro de masa, a dicho átomo. Al sustituir, se llega a la expresión que se muestra. Por lo que se calculará en tres partes. Al sustituir los datos, la primera parte de la expresión, indica que es igual a 2.5289 por 10 a la menos 47, kilogramos metro cuadrado. Al sustituir los datos, la segunda y tercera partes de la expresión indican que son iguales a 1.4703 por 10 a la menos 48 y 9.5230 por 10 a la menos 49, kilogramos metro cuadrado, respectivamente. Sumando, se obtiene que el momento de inercia, respecto al eje x0, es de 2.7712 por 10 a la menos 47, kilogramos metro cuadrado. Se podría evitar el cálculo del momento de inercia, respecto al eje y0, pues la molécula es simétrica. Para comprobar, se requieren conocer las distancias desde el punto P2, sobre el eje Y, a cada uno de los átomos de hidrógeno, así como al átomo de nitrógeno. Entonces, con base en el triángulo rectángulo de abajo a la izquierda, se tiene que el cuadrado de P2H, es igual al cuadrado de ZCm, más el cuadrado de la longitud OA, ya calculada. De donde se obtiene que, el cuadrado de P2H, es igual al cuadrado de la masa del nitrógeno, sobre la masa total de la molécula de amoníaco, por el cuadrado de G, más un tercio del cuadrado del coseno de beta, por el cuadrado de R. Y con base en el triángulo rectángulo de abajo a la derecha, se tiene que el cuadrado de la longitud del centro de masa al átomo de hidrógeno, de atrás, CmH, es igual al cuadrado de ZCm, más el cuadrado de OH, ya calculado. Y se llega a la expresión que se indica. Por lo que el momento de inercia, respecto al eje y0, es igual a 2 veces la masa del átomo de hidrógeno, mH, por el cuadrado de P2H, que son los dos primeros átomos al frente de la pantalla, según la figura. Más mH, por el cuadrado de CmH, que corresponde al momento de inercia de la molécula de hidrógeno que tiene coordenada x negativa. Más la masa del átomo de nitrógeno, Mn, por el cuadrado de la distancia del centro de masa, a dicho átomo. Al sustituir, se llega a la expresión que se muestra. Por lo que se calculará en dos partes. Al sustituir los datos, la primera parte de la expresión, indica que es igual a 2.6760 por 10 a la menos 47, kilogramos metro cuadrado. Al sustituir los datos, la segunda parte de la expresión, se obtiene que es igual a 9.5230 por 10 a la menos 49, kilogramos metro cuadrado. Sumando, se obtiene que el momento de inercia, respecto al eje y0, es de 2.7712 por 10 a la menos 47, kilogramos metro cuadrado. Que es el mismo resultado para el momento de inercia, respecto al eje x0.
Solo queda por calcular el momento de inercia respecto al eje Z0. Los tres átomos de hidrógeno tienen una distancia OH, al eje Z, de 4/3, por el cuadrado de R, por el cuadrado del coseno de beta. Mientras que el átomo de nitrógeno ya se ubica en el propio eje, por lo que el momento de inercia, y Z0, es igual a 3, por la masa del hidrógeno, por el cuadrado de la distancia OH. Al sustituir datos, se obtiene que el momento de inercia, respecto al eje Z0, es de 4.4697 por 10 a la menos 47 kilogramos metro cuadrado. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.